Hola niños y niñas de sexto básico. En esta nueva clase les hablaré sobre el periodo parlamentario en Chile, el cual ocurrió entre los años 1891 y 1925. El régimen parlamentario en Chile. Este régimen fue un sistema de gobierno que se caracterizó porque el Congreso controlaba el accionar del presidente. El Congreso, es decir, senadores y diputados, mandaban más que el propio presidente. Durante el régimen parlamentario gobernaron 7 presidentes. El primero fue Jorge Montt, quien gobernó entre los años 1891 y 1896. Posteriormente vino Federico Errázuriz, quien gobernó entre los años 1896 y 1901. Luego, Germán Riesco, quien estuvo en la presidencia durante los años 1901 y 1906. El cuarto presidente fue Pedro Montt, quien gobernó entre los años 1906 y 1910. El quinto presidente de la época fue Ramón Barros Luco, quien estuvo a cargo desde el año 1910 al año 1915. Posteriormente estuvo Juan Luis Sanfuentes, quien gobernó desde los años 1915 hasta el año 1920. Finalmente, el último presidente del régimen parlamentario fue Arturo Alessandri, quien estuvo desde el año 1920 hasta el año 1925. El Congreso tenía armas eficaces para obligar o presionar al presidente a tomar alguna decisión. Por ejemplo, las leyes periódicas. Estas se referían a presupuestos, contribuciones y el ejército. También existían otras, que significaron un cambio constante de ministros. A esto se le llamaba rotativa ministerial. Esto quiere decir que si los ministros no eran del agrado de los congresistas, estos tenían el poder para destituirlo y reemplazarlo por otro. Estos hechos llevaron al inmovilismo de la gestión gubernativa. Los problemas no se resolvían y el poder de los presidentes se hallaba prácticamente anulado. Dentro de los grupos sociales marcados por la economía de la época se encuentra la oligarquía. Eran dueños de las tierras y fortunas que se habían desarrollado en la industria, la banca y el comercio. También existía la clase media. Su gestación está relacionada con el esfuerzo educacional emprendido en Chile desde la década del 60, particularmente a lo que llamamos educación pública. Y por último se encontraba el proletariado, el cual se forma a partir del empobrecimiento del campesinado, que lo llevaba a buscar nuevas oportunidades en los centros urbanos y posteriormente en las labores salitreras. Dentro de las características del parlamentarismo se encuentra el predominio de la oligarquía. Esto quiere decir que la actividad política quedó reducida al dominio de la clase alta, cuestión que impedía visualizar los cambios y los problemas sociales nuevos. Solo los ricos tenían acceso a la política. El pobre, al no tener participación, no podía hacer nada para mejorar su vida. Otra característica fue las políticas de círculos. Las decisiones políticas se resolvían fuera del Congreso, en el Club La Unión o en el Club Hípico. Y la próxima característica eran los vicios electorales, que eran conocidos como cohechos o compra de votos, como también los fraudes, que eran delitos electorales como la suplantación de personas, incluso fallecidas, o eliminación de votos. Aquí podemos ver una serie de imágenes que hacen mención a la vida de la oligarquía, que es el sector más adinerado de Chile. Y acá podemos ver la vida del proletariado, que generalmente eran campesinos y obreros que venían a Santiago en busca de mejoras en sus condiciones de vida, puesto que las que tenían eran pésimas.
trabajaban sin descanso y no poseían ningún derecho, ni como trabajadores ni como ciudadanos. Condiciones de vida en la llamada cuestión social. El proletariado era expuesto a paupérrimas condiciones de vida, dentro de las cuales se encuentra la insalubridad y hacinamiento en viviendas, es decir, falta de alcantarillados y nulo manejo de la basura. También se dio la proliferación de epidemias, es decir, epidemias como la tuberculosis, difteria, tos convulsiva, meningitis, papera, tifus, entre otras, mataron entre un 33% a un 40% de la población. Y también aparecieron los conventillos. Los conventillos eran lugares donde vivían aproximadamente 8 personas y medían generalmente entre 5 por 8 metros cuadrados. Al no mejorar estas condiciones, surge la cuestión social. Masacre de la Escuela Santa María de Iquique. En 1907 se realizó una manifestación de los obreros de las salitreras en la ciudad de Iquique. Unos 2.000 obreros se manifestaron, aumentando a 25.000 personas cuando incluyeron a sus esposas e hijos. Estos obreros establecieron un petitorio con demandas de mejoras laborales y mejoras en sus condiciones de vida. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela Santa María, el general Roberto Silva mandó a ejecutar a los huelguistas, siendo este episodio uno de los más sangrientos de este periodo, con más de 3.000 muertos, entre los que se contaban a los obreros, sus esposas y sus hijos.